Estamos en la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de la ciudad de Querétaro. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, paréceme que Dios nos ha colocado a nosotros los apóstoles, los últimos entre los hombres. Como condenados a muerte, se nos ha entregado como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios a causa de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honrados, nosotros despreciados. Aún ahora sufrimos hambre, sed, desnudez, malos tratamientos. Andamos errantes, nos cansamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y bendecimos. Se nos persigue y lo sufrimos. Nos ultrajan y consolamos. Somos como la basura del mundo, como el desecho de todos hasta el presente. No os escribo estas cosas para sonrojaros, sino para amonestaros como a hijos míos muy queridos, pues aun cuando tengáis miles de pedagogos en Jesucristo, mas no tenéis varios padres, porque yo soy el que por el Evangelio os he engendrado en Cristo Jesús. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercóse a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró pidiéndole algo. Díjole Jesús: ¿qué quieres? Y ella respondió: di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo pronto he de beber? Díceles: sí, podemos. Replicóles: mi cáliz sí lo beberéis, pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí dároslo, sino que será para aquellos a quienes lo ha destinado mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en la fiesta de la ciudad de Querétaro, santo apóstol Santiago. Y esta fiesta pues es también la fiesta de toda la hispanidad, porque Santiago Apóstol es el patrono también de toda la hispanidad. Y hay que tener presente que el apóstol Santiago fue enterrado en España y fue apóstol de España. Así que entre los apóstoles que Jesús más amó estaban Santiago, San Juan y San Pedro. Y Santiago y San Juan, pues Jesús los llamaba los hijos del trueno. Eran especialmente almas combativas. Y Santiago fue a España y trató de evangelizar España. En ese tiempo le costó mucho trabajo y no se querían convertir los habitantes de esa región, y entonces Santiago estaba muy preocupado, pero se le hizo saber que en ese lugar muy más tarde habría un país muy cristiano. Entonces Santiago mandó ordenar los primeros obispos españoles, que los mandó a Roma para que fueran ordenados por San Pedro. De ahí esa fidelidad proverbial, tradicional de España a la sede de San Pedro. A la sede de San Pedro, yo digo la sede tal como Cristo la quiso, no la sede de la iglesia conciliar, que en ese tiempo no existía, que nunca existió, que fue una invención del Concilio Vaticano II, no es a esa sede apostólica que fue la tradicional fidelidad de España, ¿verdad? Y cuando España se extendió por América y conquistó lo que es hoy América hispana,
ella transmitió pues toda su herencia religiosa y también ese patronazgo de Santiago, que siempre ha sido también muy venerado en toda la España, se puede decir, toda la Hispanoamérica. Y ha habido, así como en España, ha habido apariciones de Santiago a lo largo de la historia, sobre todo en momentos difíciles, especialmente la guerra con los sarracenos. También aquí en México se apareció Santiago, particularmente aquí en Querétaro, cuando la fundación de Querétaro se apareció Santiago, cuando estaban por enfrentarse los indios y los españoles, y en ese momento Santiago se apareció en el cielo, y a raíz de eso ya no se pelearon entre los españoles, pero los indígenas se convirtieron al cristianismo. Así que hay una larga tradición también en México de esta devoción a Santiago, que en la guerra de los cristeros también se cuenta que Santiago se aparecía durante las batallas para apoyar a los cristeros. Así que debemos tener ese concepto de esa batalla cristiana a la cual nosotros también estamos llamados. Estamos llamados a estar en este combate que es la vida cristiana. No es por casualidad que la iglesia que está aquí en la tierra se le llama iglesia militante. No es como la que está en el cielo, que ya es la iglesia triunfante, que ya no milita porque ya venció, porque ya está en posesión del reino de Dios. Mientras que la que está aquí en la tierra todavía está en camino, todavía está en la vía, y no ha llegado a su término, y por eso está en combate. Es la iglesia militante. También hay la iglesia purgante, que está en el purgatorio, que son a todos esos católicos que están en el purgatorio esperando ser liberados. Están en una situación de purgación espiritual y de expiación. Mientras que aquí en la tierra estamos en combate, somos la iglesia militante. Así que hay que tener cuidado con esa mentalidad que algunos la llaman herejía blanca, que es que esto viene de la infección del espíritu romántico, que ha hecho mucho daño en el siglo XIX especialmente, que ha deformado el espíritu del cristianismo y que se ha querido hacer de los cristianos unas personas pacifistas. Así que para aquellos que tienen esa mentalidad y que está muy difundida, especialmente hoy en la iglesia conciliar, es que basta para ser buen hijo de Dios, ser bueno y ser piadoso. No, pero no. Para ser un buen cristiano no basta ser bueno y ser piadoso, de no hacer mal a nadie, de portarse bien, de hacer sus deberes. No es suficiente para ser buen cristiano, y Santiago Apóstol nos lo enseña, porque él es un santo combativo, particularmente combativo, y se le había visto en las batallas aparecer con su espada cortando cabezas de sarracenos. O sea, no es un santo pacifista. Y entonces el buen cristiano, no basta que sea bueno y piadoso, debe ser también combativo. Y es lo que se ha olvidado hoy, y es una de las causas por la que el cristianismo está en crisis, que la iglesia oficial está en crisis, de que los católicos han dejado de ser combativos. Y la iglesia nos enseña que la iglesia misma tiene 3 enemigos, los 3 enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. Y en eso se basa toda la vida cristiana. Se puede decir, estamos siempre en combate. En la iglesia nunca ha habido momentos de paz. Si uno estudia la historia de la iglesia ha sido siempre combate. La paz nunca ha existido.
realmente se habla de tiempos de paz cuando no ha habido grandes conflictos, tal vez de guerras, pero de todos modos siempre hay guerra, porque siempre hay combate contra las pasiones. Leamos la vida de los santos, leamos la vida de la historia de la iglesia, de los papas, de las naciones cristianas, y siempre han estado en guerra. No ha habido un momento de paz, porque si pretendemos que haya momentos de paz, vamos a bajar los brazos y ya no vamos a combatir. Y entonces, como de todos modos el demonio, el mundo y la carne no dejan de existir y siempre están ahí, siempre estarán, entonces siempre habrá combate. Pero si no lo vemos, entonces estamos en peligro, ¿verdad? Si tenemos un enemigo al acecho y nosotros no somos conscientes, pues para él es una mejor oportunidad para atacarnos, para hacernos daño, porque no somos conscientes de que nos está acechando. Así que debemos tener siempre ese presente, que también el cristiano debe ser combativo. No es el combate malentendido de una especie de fariseísmo que trata de combatir a las personas que son buenas, a las personas que están correctas, y que están creando siempre conflictos entre los cristianos. No es ese el espíritu combativo cristiano, se parece más al fariseísmo. No se trata de eso el combate cristiano. Debemos combatir sobre todo nuestros problemas personales, nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras malas tendencias, nuestro mal carácter, eso sí. Y en el prójimo se habla de combate de varias maneras, no forzosamente de agresión violenta o con palabras desagradables, sino que cada vez que nosotros damos buen ejemplo, cada vez que tal vez podamos hacer una corrección con toda caridad al prójimo, pues estamos combatiendo el mal, es cierto. Solo en casos particulares se puede necesitar un poco de agresividad, ¿verdad? Cuando una persona realmente es obstinada en el mal o que está difundiendo el mal de una manera notable, entonces sí podemos ser incluso agresivos, ¿verdad? Contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de la iglesia, que la combaten de una manera a veces disimulada y a veces de una manera abierta, ¿verdad? Como los cristeros combatieron el gobierno masónico anticristiano, pues ese es un combate abierto y muchas veces es necesario, pero siempre estamos en lucha, siempre estamos en combate y hay que ser consciente de eso. También, como nuestro Señor nos dijo, debemos ser inteligentes, porque hay muchos que los católicos se han negado a usar su inteligencia, así como dijo Jesús: sed inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. Quiere decir que debemos ser astutos para difundir el bien, para prevenir el mal y conocer al enemigo. No basta decir, es que yo no quiero pensar mal. Es cierto, no hay que pensar mal, no hay que juzgar mal cuando no tenemos los elementos para juzgar, pero a veces sí los tenemos. Y cuando un mal es evidente, cuando una persona es evidentemente criminal o evidentemente mala, no es que estemos juzgando, estamos constatando una situación. Entonces esa mentalidad pusilánime de decir yo nunca quiero juzgar a nadie está mal, porque no debemos, a veces sí debemos. Cuando un personaje público, cuando un político dice cosas que son realmente agresivas a Dios, a la iglesia, que aprueban leyes claramente inmorales, no vamos a decir, yo no quiero juzgar, yo no quiero pensar en sus intenciones, pero es que nosotros debemos reaccionar en esa situación y debemos condenar eso, debemos rechazarlo, debemos combatirlo. Y también Dios nos dio la inteligencia para prevenir el mal de una manera cristiana, no ver el mal donde no lo hay, y no ser injustos con las personas, y no juzgar
mal a una persona que no tiene mala intención. Por eso hay que ser muy cuidadosos en nuestros juicios. No juzguemos tanto las intenciones, juzguemos los hechos. Cuando una persona hace algo que está mal, nosotros podemos condenar y combatir esa acción. No quiere decir que estamos juzgando su intención, estamos juzgando los hechos. Y de hecho la Iglesia siempre ha obrado así. La Iglesia siempre muchas veces ha condenado libros, ha condenado incluso asociaciones o personas, las ha condenado, pero la Iglesia no siempre emite un juicio sobre la culpabilidad de esa persona. Lo que está condenando es el hecho exterior. Alguien que difunde ideas malas, puede ser que no se dé bien cuenta. A veces la Iglesia ha condenado un libro o un escrito, pero no ha condenado a la persona. Puede ser que a veces la persona no se da bien cuenta, a veces sí. Por ejemplo, hay casos en que esas personas han sido excomulgadas. Ese juicio de la Iglesia hay que aceptarlo, ¿verdad? Pero no siempre la Iglesia obra así. Así que nosotros, hay muchas personas que dicen, yo estoy combatiendo, por ejemplo les decimos, no, yo estoy combatiendo tal libro, tales ideas o tal... y las personas de esa mentalidad romántica dicen, es que a lo mejor tiene buena intención. ¿Cómo sabe usted? Esa persona a lo mejor tiene buena intención. Pero es que no se trata de saber si tiene buena o mala intención. El hecho es que está haciendo daño y podemos combatir el mal. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No dijo, póngase a ver que si sus enemigos tienen buena o mala intención. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, por sus frutos. Y cuando vemos que los frutos son malos, entonces hay que combatir esos malos frutos. Que esta persona a lo mejor se equivoca o no se equivoca, no es nuestro problema, porque Jesús juzga las conciencias, pero nosotros juzgamos los hechos y debemos juzgarlos y no estar con esas pusilanimidades de decir, es que a lo mejor tiene buena intención, es que a lo mejor el Papa Benedicto XVI tiene buena intención y que dice barbaridades y que entonces tengo que dejarlo decir sus barbaridades y no denunciarlas y no combatir el modernismo que se difunde en la Iglesia, que está condenando almas. Entonces yo voy a abandonar mi espíritu combativo porque tal vez él tiene alguna buena intención. Pues no estamos a ese nivel. Y entonces debemos combatir los errores como tales, que a veces nuestro combate puede afectar a esa persona, claro que sí, pero es que nosotros estamos defendiendo las almas, estamos defendiendo la Iglesia. Entonces esa mentalidad de pusilánime de muchos cristianos que están afectados por esa mentalidad romántica que viene desde el siglo XIX, incluso antes, hay que tener mucho cuidado, porque en la historia de México hay situaciones históricas, hechos históricos en que personajes católicos tomaron malas decisiones que han afectado mucho a nuestra historia y que se explica de esa manera, por esa pusilanimidad romántica, que querían ser demasiado buenos. Está bien ser buenos, pero bueno no es igual a tonto. Bueno no es igual a cobarde. Bueno no es igual a pusilánime. Bueno no es igual a tonto o a que no inteligente, ¿verdad? Entonces eso ha hecho tantísimo daño porque ya los católicos no se saben defender de nuestros enemigos. Por eso los enemigos han avanzado y nadie les ha puesto freno, cuando los católicos podrían hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque están desarmados moralmente, en su alma están desarmados, y esta Iglesia conciliar no hace que alentar esa mentalidad de pacifismo, de ecumenismo, de no hay que combatir, es que eso es fanatismo, eso es y es falso, porque Santiago no era fanático, Jesús no era fanático cuando expulsó a los mercaderes del templo, y Jesús tiene muchos pasajes de sus palabras que son muy duros,
muy combativos, muy estrictos, ¿verdad? Y él dice, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la espada. Pero hay que bien entender eso, no hay que caer en un fariseísmo tampoco, porque podemos ser muy duros a veces con nuestro prójimo que necesita comprensión. No es lo mismo una persona que se equivoca en un detalle que un enemigo de la iglesia declarado que persigue la iglesia, que mata a cristianos, que persigue la fe. No es lo mismo. De todos modos, hay que tener cuidado y no caer en excesos, ¿verdad? Incluso se puede caer en el exceso de los juicios, una mentalidad de juzgar muy severamente todo. Eso no es cristiano tampoco. Debemos ser combativos, pero tener caridad y saber frenar a veces un poquito nuestros juicios y nuestros actos, ¿verdad? Como Jesús también tuvo compasión, también supo perdonar, y hay ejemplos magníficos de cómo Jesús sabía perdonar. Pero no era compromiso con el mal, sino que se le da la oportunidad a las personas de corregir justamente ese mal. Pero si se les da oportunidad a las personas de seguir siendo malos sin corregir su mal, eso se llama ecumenismo. Así es, el ecumenismo no quiere que las personas corrijan sus errores, que sigan siendo lo que son, que sigan haciéndose daño a sí mismos, que sigan haciendo daño a los demás. Ese ecumenismo es destructor del orden cristiano, y no podemos caer también en esa pasividad. Hoy pues también puede haber ese exceso contrario, por ejemplo, de juzgar todo demasiado severamente o de una manera simplista. Por eso hay que tener cuidado, por ejemplo, no caer en el sedevacantismo, que no es solo el hecho de decir que no hay papa, sino que también es una dialéctica de manera de pensar que es muy especial y que a veces confina con el sectarismo. Hay que tener cuidado. El sedevacantismo no es solo el hecho de negar que el papa existe, que el papa sea papa, sino también es una mentalidad muy una manera de juzgar demasiado severa. Así que hay que tener cuidado en esa. Y también en el exceso contrario, que lo hemos constatado hoy en la Fraternidad San Pío X, es que también quieren abandonar ese espíritu de combate. Poco a poco, gradualmente, yo he contemplado eso desde que cuando vivía Monseñor Lefebvre, que él instigaba a eso. Él decía en sus sermones, nosotros somos anti, y porque había seminaristas, porque había sacerdotes que se quejaban y decían, no, es que los católicos no deben ser anti. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Nosotros debemos ser católicos, debemos ser buenos, pero no está en la definición de un católico de ser anti. Basta que acepte todas las verdades de la fe y que practique la vida cristiana para ser un perfecto cristiano. Y Monseñor Lefebvre decía, no, hay un sermón de él donde él decía eso. El católico es anti, por definición también, porque está contra el pecado, porque está contra el modernismo, porque está contra lo que es malo. Dios es anti, esencialmente, porque Él detesta el mal, castiga el pecado, hizo el infierno para castigar el pecado, y un católico debe ser anti. Entonces, anticomunista, anti-masón, anti todos los errores. Debemos ser anti contra el pecado, contra el desorden, contra todo lo que es falso, contra la mentira. Y eso es el combate de todos los días, porque nosotros mismos de vez en cuando tenemos una debilidad y nos tenemos que sacudir, porque eso es el enemigo que se llama la carne y está en nosotros. Y nosotros vemos que hay una lucha entre lo que es de Dios y lo que es de la carne constante. Todos los días tenemos que, desde que nos levantamos, ya estamos luchando contra la pereza. Estamos luchando contra tal vez la ira, estamos luchando contra todos los vicios constantemente. La vida del cristiano es un combate constante.
Y bueno, entonces, como les decía, el católico no basta que sea bueno y piadoso, debe ser combativo e inteligente, debe usar la razón, debe leer libros. Por eso en México los enemigos del catolicismo han hecho tanto daño en México porque los mexicanos no les gusta leer. Yo convengo que no hay que leer malos libros, pero buenos libros sí, y existen, y hay que buscarlos, pero si no se da uno el esfuerzo de buscarlos y encontrarlos, nunca los va a hallar. Es que no nacen así como hongos, ¿verdad? Hay que buscarlos y existen, pero el que busca la verdad, como dijo Jesús, la encontrará. Entonces esa pasividad ha hecho muchísimo daño en nuestro país, porque México antes era un país combativo, ahora ya no lo es. El espíritu cristero, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Ya desapareció prácticamente, porque ya no hay almas combativas, ya no se odia el mal, la mentira, los vicios, y se ha caído mucha pasividad, mucha negligencia, mucha pereza, y esa apatía ha hecho tanto daño a nuestro país porque el mal no encuentra obstáculos. Los enemigos de Dios no encuentran obstáculos. Así que el cristianismo en sí tiene la solución a todos los problemas de este mundo. El cristianismo los tiene. Pero entonces, ¿por qué hoy está eclipsado el cristianismo? Pues porque no lo explotamos plenamente y solo tomamos un aspecto de nuestra vida cristiana. Debemos tomar toda de nuestra vida cristiana. Y si pensamos bien, pues tenemos el ejemplo de santos como Santiago, tenemos el ejemplo de Jesucristo que dijo, pero hay palabras de Jesucristo que simplemente caen en el olvido y nunca las consideran. Jesucristo dijo, no vine a traer la paz, vine a traer la guerra. Que los hijos estén contra sus padres, etcétera. No quiere decir que los hijos tengan que ser malos hijos, sino que cuando los padres se comportan mal, los hijos deben disentir y decir, yo en esto no puedo seguirte. Si el Papa quiere imponer la religión masónica en la Iglesia del Concilio Vaticano II, yo no puedo decir, yo quiero ser un buen hijo. No, es que nosotros debemos decir que no, porque antes de ser hijos del Papa, somos hijos de Dios. Y si el Papa es un mal hijo de Dios, pues no podemos seguirlo. Así de sencillo, no es nada complicado. Y así que mientras quien nos quiera imponer esta nueva religión del Concilio Vaticano II, es una nueva religión, que no es la Iglesia Católica. Así que la gente está confundida, porque ahorita en la estructura de la Iglesia están esos dos aspectos de la Iglesia conciliar y lo que queda de la Iglesia Católica, porque hay todavía personas y hay elementos en la Iglesia oficial que son de la Iglesia tradicional. Hay muchas personas que todavía creen en la Santísima Virgen, que rezan su rosario, pero se limitan a eso, y es el problema, que no quieren ver que la vida cristiana es más amplia, hay más que hacer, hay más que pensar, hay más que decir. Y por eso el enemigo avanza y avanza hasta que, tal vez tenga que pasar algo mucho más grave para que la gente comience a reaccionar. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, el obispo Vigano, que ha tenido declaraciones muy interesantes, pero no es por eso que podemos decir que él es un perfecto tradicionalista, porque tal vez no haya entendido todo todavía y necesita tiempo, vamos a pedir que Dios lo ilumine, pero no quiere decir que debemos decir que ya Él es la salvación del mundo. Todavía no vemos en Él todos los aspectos. Habría que ver qué piensa de la nueva misa, qué piensa de los nuevos sacramentos, qué piensa de la nueva legislación de la Iglesia, qué piensa de todas esas innovaciones que son multitud, que ha hecho el Concilio Vaticano II. Entonces debemos estar atentos. Entonces no entusiasmarnos sobremanera, pero sí alegrarnos de que hayan personas que están
reaccionando por los excesos del Papa Francisco, los excesos de la Iglesia conciliar. Y otro error es de querer decir, es que la Iglesia conciliar es la Iglesia visible. No, la Iglesia visible, el mayor criterio de la visibilidad de la Iglesia es ahí donde se conserva la fe. El criterio de unidad de la Iglesia, ahí es donde se conserva la fe. Ahí donde está donde está la fe, está la Iglesia. Y el Papa está al servicio de la fe, y no lo contrario. Así que si se quiere hacer de la visibilidad de la Iglesia conciliar, entonces hay necesidad de someterse a ellos, porque si no estamos haciendo un pecado mortal, si no nos sometemos a la Iglesia visible. Y ese es el error al cual ha inducido Monseñor Felé, ha inducido a la fraternidad, para que diciendo, no, es que nosotros tenemos que estar con la Iglesia visible, pero no es así. Monseñor Lefebvre tiene toda una conferencia o un sermón en el cual explica este problema y dice que no, la Iglesia visible no es solo, lo que hace realmente el aspecto de la Iglesia visible es la fe, la verdadera fe, y que el aspecto jerárquico, el aspecto de la autoridad en la Iglesia es secundario, debe estar sometido a la aceptación de la fe. Entonces nosotros que tenemos la fe plenamente somos la Iglesia visible. Así que no quiere decir que no aceptemos la autoridad como tal, pero la autoridad no es el mayor criterio de ser católico. La autoridad es secundario con relación a la fe. Primer criterio es tener la fe, la verdadera fe de siempre. Entonces tengamos cuidado, porque ese es el error en el cual Monseñor Felé ha inducido a la Fraternidad San Pío X para hacer este acercamiento peligrosísimo a Roma. Y no solo acercamiento, se pretende que estemos bajo la autoridad de esas personas que son enemigas de la fe. Y es peligrosísimo, porque ellos, ¿cómo puede ser que yo pueda seguir practicando la fe si mi superior me dice que no la practique? O que me dice que debo decir la nueva misa, o que me dice que debo aceptar el concilio, que no debo criticar el concilio, y ya voy a dejar de ser combativo, porque para hacer acuerdos hay que dejar de ser combativo y ya no denunciar. Hay cosas que sí se denuncian en la fraternidad todavía, pero si ellos hacen un acuerdo pleno, van a tener que callarse, y para allá van. Así que no hay que, porque si el superior le dice, pero ¿por qué tú me estás criticando? ¿Cómo es que tú te atreves a criticar al Papa? ¿Y quién eres tú para criticar al Papa y para criticar el concilio? Y así poco a poco se los van a llevar a aceptar todo. Yo no digo que actualmente todo en la fraternidad, lo que se dice está mal. Todavía hay sacerdotes que dicen algunas verdades, y eso está bien, pero cada vez más, y oímos por aquí anécdotas, por aquí y por allá, de que hay muchas debilidades y muchos escándalos en ese sentido de muchos sacerdotes y muchos superiores de distrito, excesos. Entonces, debemos reaccionar contra esa mentalidad, porque es como alguien que pierde a esas enfermedades, de esas personas que pierden los anticuerpos y que ya no pueden reaccionar con las enfermedades. Ese es el espíritu pacifista. Un pacifista está condenado a morir porque no tiene anticuerpos, y una iglesia pacifista también. Así que nosotros debemos ser combativos, tener este espíritu de combate que siempre fue en todos los países españoles de tradición hispánica. Hemos sido así, combativos, y es por eso que España y toda la América española fue muy cristiana en otros tiempos, pero cuando se comenzó a infiltrar en estos países las ideas de la Revolución Francesa mezcladas a ese romanticismo de la época, entonces se comenzó a debilitar el espíritu combativo de estos países antes muy cristianos. Y es ahí que se ve la diferencia. Si uno ve la diferencia
esto está marcado cuando irrumpieron en América las ideas de la Revolución Francesa y las ideas del romanticismo, que es toda una cultura con música, con literatura, con toda esa cultura romántica es dañina. Y hasta el siglo XX se puede ver en México que mucha música es de inspiración romántica. Hay que tener cuidado porque eso no es bueno, no es cristiano. Entonces vamos a pedirle en esta Santa Misa a Santiago por toda la hispanidad, por toda la iglesia, por todo el mundo, y también por esta ciudad de Querétaro, para que Dios nos proteja y nos siga bendiciendo. Vamos a pedirle a Santiago y a la Virgen María Reina, vencedora de todas las herejías, auxilio de los cristianos, que nos proteja y nos bendiga. Ave María Purísima.